Vamos a abrir, por favor, en el Salmo 32. Queremos hablar de el alivio, la dicha, dice acá nuestra Biblia, la felicidad, el gozo que trae saberse perdonado. Recibir el perdón es algo hermoso, maravilloso. Hace años vi una película. No me gusta hablar de películas, pero esta me pareció súper valiosa, me impactó de verdad. Se llama La Misión, la película se llama La Misión, y bueno, no importa el argumento, hay un momento de la película donde un hombre se da cuenta que es muy pecador, que ha hecho muchas maldades, y lamentablemente un sacerdote, en vez de hablarle de Cristo y del perdón y de la confesión, le habla de las penitencias. Y el hombre, capaz que alguno la vio, está filmada en las cataratas del Iguazú, y todo está el contexto de los indios guaraníes. El hombre le prepara, el sacerdote le hace hacer una red gigante de cuerda, llena adentro de armaduras, de espadas, de todo, cosas pesadas, metálicas. Y el hombre tiene que subir, imagínense, ¿no? En el contexto de las cataratas, tiene que subir una cuesta así, bien empinada, como si fuera una meseta, digamos. Y va subiendo y de repente se le cae todo la pelota. Y la baja y la vuelve a agarrar, se la carga encima y sigue subiendo. Y así, nunca llega. Pero el hombre está tratando de librarse del pecado de esa forma. Y angustiante. Al final va el sacerdote con una espada y le corta la cuerda y cae todo al río allá abajo. Y empieza a llorar como aliviado que por fin compensó sus pecados con esa penitencia. Nada que ver con la realidad, ¿verdad? Pero es muy interesante. A mí, sinceramente, me toca esa escena cada vez que la veo, porque en un sentido gráfico es lo que un ser humano siente cuando carga con sus pecados. Es como que nunca puede sacárselos de encima. Y la Biblia nos enseña que en el perdón de Dios hay liberación. No a través de sacrificios, yendo de rodillas a tal lado, caminando a tal iglesia, o no sé, una procesión, ¿no? La verdad que la Biblia nos dice que no tenemos nosotros que hacer nada, porque ya lo hizo Cristo. Tenemos que buscar perdón en Cristo. Él vino y murió para darnos esa liberación, liberarnos del pecado, de la culpa. Es muy lindo cuando uno busca en un diccionario bíblico, o en varios si se puede, o en internet, cómo la Biblia habla del perdón y usa muchas metáforas. Y una de las metáforas es liberación, es librarse de algo, es tirar algo al fondo del mar, es soltarse por fin de algo que uno lo acosa, incluso hasta es barrer y limpiar algo, ¿sí? Y son hermosas esas metáforas, porque es lo que nos pasa. Cuando un ser humano que ha vivido pecando y vivimos pecando, por fin se siente libre, perdonado, limpio. Bueno, es realmente una liberación, y lo es. Al final les voy a mostrar, hace años yo les mostré de un libro de un consejero que fue psiquiatra, y al final terminó escribiendo libros en contra de la psiquiatría, porque él se dio cuenta que mucha gente que está en los neuropsiquiátricos están ahí porque se sienten culpables, porque nunca han confesado sus pecados y encontrado liberación. Tremendo. Él llegó a esa conclusión después de años y años tratando de ayudar gente con problemas mentales, digamos, y descubrió que muchos de esos problemas mentales no es otra cosa que culpa y orgullo de una persona que no quiere bajar la guardia y decir, sí, yo pequé, yo lo maté, o yo hice lo que sea, desde lo que se te pueda ocurrir. Bueno, y aquí este salmo, es un salmo penitencial, así se llaman, cuando hay en un salmo confiesa sus pecados, es lo que pasa acá en el Salmo 32. Pero de todos los salmos penitenciales, este es el más hermoso que hay, porque celebra, el creyente que está escribiendo esto, que es David, celebra la libertad del perdón, que da el perdón. Es triste porque está confesando pecados, está reconociendo su dolor, pero es alegre porque está diciendo, cuando confesé, me libré de todo, me saqué todo de encima, estoy feliz. Leamos, dice el Salmo 32, Salmo de David, Masquil, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Hermoso salmo, hermoso. Como les dije, es un salmo penitencial, sin embargo, es un salmo de confianza en Dios, de gozo, el gran gozo que trae el perdón. Vamos a hablar de cosas que casi todos acá sabemos, pero qué valioso es volverlas a ver y enfocar nuestro pensamiento en un aspecto solo. Pero no sé si ustedes suelen meditar, pero ya el hecho de que haber sido perdonados por Dios, de saber que pase lo que pase, estamos bien con Dios, cambia nuestra vida, nos ha cambiado la vida. Yo no sé si usted ha luchado con la culpa a lo largo de, no sé, de sus años previos a conocer al Señor Jesús, o ahora mismo, aún siendo cristiano. David era un creyente y luchó mucho con la culpa, porque se negó a confesar su pecado. No sabemos, sinceramente no sabemos cuánto tiempo David estuvo guardando su pecado hasta que lo confesó, pero por este salmo nos imaginamos que él sufrió bastante tiempo antes de doblegarse y decir, bueno, sí, me rindo, Señor, ¿no? Muchos escritores conectan este Salmo 32 con el Salmo 51 y el Salmo 38. Salmo 51 es el Salmo que leímos hace un rato, es el Salmo que nos muestra, y lo dice allí en la superinscripción, que nos muestra cómo David manejó el pecado contra su vecina, Betsabé, que mandó matar al marido y cometió adulterio con ella. Asumimos, la Biblia no nos dice, que pasó bastante tiempo entre que David pecó de esa forma grave, digamos, y confesó su pecado. Asumimos que pasó tiempo, porque él escribe cómo él vivió ese momento de dureza de corazón, digamos. Y el Salmo 38, por encima de los otros dos, o sea, del 51 y del 32, nos muestra con detalles todas las sensaciones físicas, espirituales, mentales, que él sufrió por la culpa, que, digamos, mientras no confesó, albergó culpa en su corazón, ¿no? Pero no hay ninguna indicación en este salmo, sí que lo escribió David, pero que conecte el evento del pecado con Betsabé y Urías, su marido, con este salmo. Históricamente se los conecta a los tres, ¿sí? Aquí es, digamos así, David animándonos a nosotros, experimentando el perdón por medio de la confesión y animando a los que lo lean a hacer lo mismo que él, que no sean como él, tan porfiados. Él fue porfiado, digamos, dando a entender que no es que enseguida confesó, para nada. No importa. A veces los salmos que no den tanta información es mejor para nosotros, porque se aplica a cualquier pecado, grande, mediano, pequeño, digamos. Largo, corto, o sea, en el sentido de cuánto tiempo pasa. Lo cierto es que este salmo es una motivación para nosotros, porque vemos lo que sufrió el creyente mientras no confesaba y el alivio que sintió. Y entonces se ve que David, en este caso, siente que no solo puede explicar o decirle a Dios cómo se sintió en todas estas etapas, digamos,
en pecado, la culpa y la confesión, sino también que él siente que ese ejemplo de él puede servir para otros. Entonces nos da consejos el Salmo, cosa que no sucede en todos los salmos. Lo hace casi un salmo de sabiduría porque nos anima a nosotros a no imitar lo que él hizo. No ser como el caballo o el mulo, que si no lo tironeás no van. No seas como yo, dice David, de alguna manera. Confesá de manera fácil, rápida. ¿Para qué albergar tantos días, semanas, meses de culpa? ¿Qué vas a lograr con eso? Está diciendo David. Es hermoso. Es hermoso. Por eso, bueno, elegí yo predicar esto. Tengo para mí que es muy valioso y necesario para todos los que estamos acá y los que algún día escuchen, que utilicemos digamos así, la bendición de poder confesar pecados a Dios con la certeza de que si hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un hábito que debe tener cada creyente. Para vivir tranquilo, para vivir gozoso, bienaventurado, dice acá. Para estar libre, digamos así, liviano. A veces sospecho que muchos de nosotros no lo hacemos y estamos sufriendo innecesariamente, ¿verdad? Por eso este salmo en parte es una penitencia, una confesión de pecado, en parte es algo didáctico para que nosotros aprendamos de lo que otro vivió y no experimentemos la misma miseria mientras no lo hacemos, ¿no? En un sentido tiene cierto tenor esto, cierta sensación de urgencia. Dale, confesá pecado. No seas tonto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a lograr? ¿Acaso Dios no sabe ya todo lo que has hecho y en qué estás envuelto? Confesalo. Confesalo, pero sinceramente. Y vas a sentir liberación, por supuesto. Yo creo que sin mucha argumentación todos nos identificamos con David. El problema nuestro es que el pecado en un sentido algo nos gusta, ¿no? Y lo confesamos, pero bueno, no del todo, digamos. Nos queremos seguir disfrutando en un sentido. O es el orgullo también que dice, no, yo no voy a pedir perdón, ni loco. Yo no voy a pedir perdón. Bueno, mientras te pones en esa posición, lamentablemente vas a sufrir. El Salmo 32, dijo alguien, puede ser el salmo apropiado para dar gracias o para cuando queremos dar gracias por el perdón recibido por Dios, un perdón gratuito, porque la base de nuestro perdón no es nuestros esfuerzos, nuestro sacrificio, nuestra penitencia, sino lo que hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? Y es el salmo también, ¿por qué no?, para instruir a otros a confesar pecados, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? San Agustín, o Agustín si quieren, un teólogo, uno de los más grandes teólogos de la historia de la antigüedad, siglo IV y siglo V después de Cristo, él lo escribió este salmo completo en la pared cuando estaba enfermo antes de morir. Y lo recitaba, lo leía todos los días y recitaba. Él encontraba alivio de saber que en Dios hay perdón. Está escrito antes de la cruz, ¿verdad? Es mucho más claro en el Nuevo Testamento toda la información alrededor del perdón es mucho más claro en el Nuevo Testamento. Pero es interesante ver y comprobar con este salmo y otros lugares que los creyentes del Antiguo Testamento gozaban del perdón de Dios. Lo creían que era posible ser perdonado por Dios. Aunque todavía no habían visto la cruz ni su significado, pero tenían todo un sistema de sacrificios y sabían que Dios es un Dios que perdona. Claro que sí. Éxodo 34, recuerden, después de adorar el becerro de oro, cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria y Dios le muestra que Él es un Dios misericordioso y perdonador. Y todos, de alguna manera, eso marca a todo el pueblo de Israel para siempre. Todos supieron que en Dios hay perdón. Dios es santo, nunca alcanzamos el estándar de Dios, pero Dios provee para nosotros, pecadores, una salida, un escape por medio de su perdón, por gracia, no por méritos, nunca. ¿Sí? Dice que es un masquil, ya lo hemos explicado porque hay varios salmos así. Un masquil es una composición que se hace con mucho cuidado. No es así nomás, ¿no? Sino que alguien está, en este caso David, está pensando muy bien qué decir, cómo decirlo, lo va elaborando, lo va armando,
para instruir. La idea es que es algo para instruir. En la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, dice, en vez de masquil, dice instrucción. Es una instrucción, algo nos enseña. Escrito con arte, con mucho arte. Básicamente, el mensaje central del Salmo lo podemos explicar de manera negativa o de manera positiva, porque atiende los dos asuntos, lo que es estar libre de culpa y lo que es estar lleno de culpa. ¿Sí? De manera negativa, entonces podemos decir, es necio negarse a reconocer los pecados a Dios, porque vivir sin confesarlos nos deprime espiritualmente y nos tortura la culpa, y la culpa nos tortura. Sí, eso es negativo. En cambio, en vez de decir es necio, podemos decir es sabio confesar el pecado a Dios, porque su perdón, el de Dios, trae paz con Él y libertad de la culpa. Eso es lo que enseña este Salmo. Es sabio confesar pecados. Es aliviador, es liberador confesar nuestros pecados. A Dios los perdona. Pero Dios los perdona con esa condición, que los confesemos, en un sentido que nos pongamos de acuerdo con Dios, en que lo que hicimos ofendió a Dios. ¿Sí? Podríamos usar otro proverbio, Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Tranquilamente podemos definir este salmo, el mensaje de este salmo, en ese proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando la Biblia habla de confesar, no habla de confesar a otra persona. Salvo que yo pequé contra alguno de ustedes, bueno, hablo contigo y te pido perdón. Y reconozco que lo que te hice te dañó. Eso, entre paréntesis, es una práctica para tener un matrimonio sano. Porque entre todos los que están acá, con la persona contra la cual yo peco más es contra mi esposa, porque vivimos juntos. De manera que arreglar a veces, solucionar problemas matrimoniales se limita sencillamente a decir perdón. Lo que hice estaba mal. Confesando pecado. ¿Verdad? La Biblia habla de pecado, es el gran tema de la Biblia, y la solución para el pecado es la confesión. Es el arrepentimiento, la confesión y el perdón y la restauración. Para eso vino Cristo. Él no vino para hacernos felices, Él no vino para que paremos de sufrir, Él no vino para darnos dinero, para prosperarnos, para darnos todo lo que queremos. Él vino para darnos perdón. Y nadie lo hace si no es Dios a través de lo que hizo Jesucristo. Ese es el gran mensaje del cristianismo, ese es el centro del Evangelio. Una iglesia que dice, no hablemos más del perdón, pues la gente se ofende, eso ya pasó de moda. Es una iglesia que deja de predicar el Evangelio, porque el Evangelio de eso se trata. La buena noticia del Evangelio es que tenemos perdón en la obra y persona de Cristo. Eso es todo. No es poco. Sutilmente muchas iglesias dicen, no, eso ya es muy agresivo para la gente decirle que es pecadora. Sutilmente esas iglesias dejan ya de predicar el Evangelio, lamentablemente. Es como si en una clínica dijeran, una clínica oncológica, imagínate, no le podemos decir más a la gente que tiene cáncer porque les asusta mucho. No digamos más la palabra cáncer. Bueno, entonces ¿a qué vamos a esa clínica? ¿Qué me van a hacer? ¿Que tengo una carie? ¿Qué es lo que vamos a curarnos? ¿Sí? Bueno, es muy lindo déjenme, y miren su Biblia, déjenme mostrarles la estructura del Salmo, porque es un masquil, está hecho con mucho cuidado, y es interesante ver cómo lo trató David. Por supuesto que habla del perdón, habla de la culpa y habla de la confesión. Son 3 temas aquí: perdón, culpa y confesión. Versículos 1 y 2 es la bendición del perdón. Versículos 3 y 4, la maldición de la culpa, lo contrario. Versículo 5, la liberación de la confesión. ¿Sí? Hasta ahí habla David de su experiencia. Pero a partir del verso 6 empieza a darnos lecciones a los que leemos. Y va exactamente en el sentido inverso. Eso se llama quiasmo. Imagínense, quiasmo viene de la letra X. Tiene esta forma, o sea, empieza hablando del perdón, la bendición del perdón. Imagínense más para acá, la maldición de la culpa, la liberación de la confesión, cada vez como escalonado. Y ahora empieza en el sentido inverso.
De manera que va a quedar paralelo el principio con el fin, hablando del perdón, la segunda línea con la anteúltima, hablando de la culpa, y en el medio, hablando de la confesión. De manera que a partir del versículo 6 empieza a hablar de la confesión otra vez, que había hablado de la liberación de la confesión, pero ahora va a dar lecciones sobre la confesión, versículos 6 y 7, lecciones de la culpa, versículos 8 y 9, y finalmente lecciones del perdón, versículos 10 y 11. O sea, empieza y termina con el perdón, en segundo lugar, culpa, y en el medio, confesión. Y así lo vamos a tratar, ¿sí? O sea, hay 3 temas aquí. ¿Está bien? Hay 3 temas. La bendición del perdón, la maldición de la culpa y la liberación de la confesión. En primer lugar, explicando a David su vida, y en segundo lugar, animándonos o sacando de su experiencia lecciones para que nosotros aprendamos sobre estos 3 aspectos: la confesión, la culpa y el perdón. De esa manera termina alegre, termina con gozo, porque termina hablando del perdón. Empieza hablando alegre, bienaventurados, y termina hablando alegre, digamos, por el tema de que encontramos perdón en el Señor. Veamos en primer lugar entonces las experiencias de uno que al fin confesó su pecado, versículos 1 al 5. Las experiencias de uno que al fin confesó su pecado, David. ¿Sí? Iba a hablar primero de la bendición del perdón, la maldición de la culpa, la liberación de la confesión. ¿Sí? En estas primeras 2 líneas, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está el gran mensaje del Salmo, ¿sí? Este es el mensaje central, el gran tema. Y noten ustedes, lo vamos a desarrollar, que hay 3 palabras para pecado y hay 3 palabras para perdón. Dice transgresión, pecado, iniquidad. Y hablando de la confesión o del perdón, dice perdonada, transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, la palabra cubierto, y no culpa, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vamos a tratar de explorar eso de manera que entendamos bien de qué estamos hablando, ¿sí? Es muy interesante cuando en Éxodo 34 habla que Dios perdona nuestro pecado, también usa 3 palabras que están aquí, ¿sí? Pecado, transgresión, o transgresión en primer lugar, pecado en segunda, iniquidad en tercera. Un poco el efecto que quiere lograr el salmista y que se logra también en Éxodo 34 es que Dios perdona todos nuestros pecados, no algunos. Aquí están los pecados sin querer, los pecados a propósito, intencionales, y los recontra a propósito, que es la verdad iniquidad, ¿sí? Los que hiciste de manera deliberada, porfiada, terca, te los perdona Dios también si los confesás. Muy interesante. Demasiado precioso es. No sé ustedes, pero es precioso que Dios nos perdone. Es maravilloso. Dios, que es, digamos, tiene derecho a ser el más exigente de todos los seres que existen porque Él es perfecto. Sin embargo, es inclinado a perdonar todo tipo de pecados. Maravilloso. Dios siempre está listo para perdonar. Dios es un Dios que perdona, es parte de su carácter. Cuando Moisés no entiende bien cómo hace Dios, no lo entiende del todo. Primero que nos los deja, mueren en el desierto un montón de personas por el pecado, pero de pronto Dios decide el pecado peor de todos, que era darle la espalda a Dios con el becerro de oro. Dios decide pasarlo por alto, perdonarlo. Impresionante, es impresionante. Y así es Dios, y sigue siendo. Y la venida de Cristo solo la podemos entender en esa clave, en un Dios que perdona. Vino Cristo a este mundo, lo envió Dios, el Padre, para matarlo en nuestro lugar, para poder perdonarnos a nosotros sin violar sus propias leyes, sin quebrantar sus propias leyes. Impresionante. Qué amor, dice la Biblia, que es el mayor amor que existe. Que Dios haya hecho semejante sacrificio para vernos a nosotros libres de pecado. Es que la culpa es de todos los aspectos que yo puedo pensar, espirituales, emocionales, es el aspecto o el factor más debilitante que hay en el ser humano, en una persona. Una persona que vive con culpa, al final se enferma de todo tipo de enfermedades. No podemos vivir con culpa.
y vas a un doctor que están formados por medio de la ciencia secular, ellos no aceptan el concepto de pecado. Así que te dan pastillas de todo tipo, pero muchísimas veces no te curan de nada, porque el problema era tu culpa y mi culpa. Y se ponen un montón de etiquetas de distintos tipos de síndrome de esto, síndrome de lo otro, y problema de este, problema del otro, cuando en realidad si confesáramos pecado a Dios estaríamos súper bien. Enfermedades que llamamos psicosomáticas, ¿no? Que son espirituales en realidad. Pero cuando en nuestra formación se deja fuera Dios, se deja fuera el mundo espiritual, se deja fuera el pecado, los ángeles, etc., ¿no? Bueno, se diagnostica de acuerdo a eso y queda fuera todo el aspecto espiritual. Tremendo. Mucha de la medicación que se da, no para enfermedades físicas, sino funcionales que se llaman, solo aplacan un poco nuestro funcionamiento para que no estemos mal, pero no, de raíz no arregla nada, lamentablemente. Hay que ir a Dios a pedirle perdón, y en Dios encontramos perdón. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados de pecado, y yo os haré descansar. El Señor nos hace descansar, el Señor nos libera, ¿sí? Nos quita ese yugo, ese peso que está sobre nuestra espalda que no nos deja ni vivir. Él se lo lleva y Él lo carga, y Él muere por eso. O ya murió, pero el punto es ese. Recién hasta que yo reconozca que soy pecador y le pida a Jesús que me libere, hasta que no haga eso, no. La muerte de Cristo no me es para mí valiosa. Pasa lo mismo en las relaciones humanas. Nosotros, de nuevo, nuestra relación principal en el mundo, en la vida nuestra, es vertical, es con Dios. Pero en las relaciones humanas también pasa lo mismo. Y muchas veces nosotros como consejeros, tratando de ayudar matrimonios a restaurarse, lo que más insistimos es en el perdón. La confesión sincera, que viene de un arrepentimiento sincero, y el perdón, y la restauración. Todo lo demás, si no hay una confesión y una humillación que reconoce lo que cada uno es responsable, cada uno haciéndose cargo de la viga de su ojo, es casi imposible que haya una restauración. Pero qué lindo cuando hay esa restauración. Qué maravilla. Parece mágico. Otra que 2 años de terapia, no hace falta. A veces es un momentito nomás. Señalo en mi oficina porque ahí es donde más lo he experimentado. Es un momentito donde la persona dice, uy, sí, la culpa es mía, perdón. Y lo dice con sinceridad, ¿no? Bueno. Bienaventurado el perdonado de transgresiones, dice acá, literalmente en el original. Bienaventurado el perdonado de las transgresiones. Lo cambia el idioma hebreo original, acá dice bienaventurado en español, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero en el original, en el hebreo, se cambia el orden de las palabras para enfatizar la palabra perdón. Bienaventurado el perdonado. Qué hermoso. Bienaventurado el perdonado de transgresiones. Qué hermoso. La palabra bienaventurado ahora vamos a ver, pero es demasiado rica. Es mucho más que estar alegre, mucho más que tener gozo. Está cerca del concepto de la felicidad, de realmente la realización de un ser humano. Uno se siente pleno cuando por fin se saca eso de encima, ¿no? La palabra transgresión, la palabra pesa en hebreo, habla de rebelión abierta. La palabra se usaba en el contexto militar, es una rebelión militar que se transforma en una confrontación. Sí, acá hace años tuvimos la famosa rebelión cara pintada, ¿no? De soldados que se pintaron, o excombatientes de Malvinas, muchos de ellos, se pintaron la cara y se sublevaron contra el gobierno. Bueno, esa es la idea de transgresión. Es alguien que se planta y dice, yo no voy a hacer esto, a mí no me importa Dios, voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y se empecina uno, no por accidente, no es una falta, no es un accidente, no es una falla, quiero decir, ¿no? Un accidente. Ni siquiera significa quedarnos corto, le erré, digamos. No es eso, es voluntario, es pecado voluntario.
lo hacemos plenamente conscientes de que lo que estamos haciendo es malo o está mal, ¿no? Después está la palabra pecado ahí adelante, cubierto su pecado. La palabra pecado es hatat, en el hebreo es una falla. Eso sí es cerrar el blanco. Sí, esa es la figura más popular en la Biblia. Pecar es errar el blanco, es como si tirás una flecha y le errás. El blanco es la ley de Dios, dice no hagas esto, no hagas esto, haz esto, y uno no llega. Eso es pecado. Errar el camino, si se quiere también. El camino es la revelación divina, lo que Dios dice, que está bien y que está mal. Bueno, a veces le erramos. Demasiado le erramos, todo el tiempo. Cualquier acto en este sentido, entonces, que no encaja con el estándar de Dios es pecado. ¿Sí? Puede ser un pecado de ignorancia, que no sabía. Y otro, premeditadamente, también es lo mismo. ¿Sí? Romanos 3:23. ¿Sí? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos cerramos el blanco. ¿Sí? Todos nos quedamos cortos. Y por eso es que debemos buscar el perdón de Dios. La clave de una vida feliz no es tratar de no pecar porque no lo vamos a lograr, sino es confesar cuando pecamos. Interesante. Acá dice bienaventurado, no dice bienaventurado el que no peca. Sería absurdo, porque no lo lograríamos nunca. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es el gozo, la felicidad, la realización en la vida, es encontrar perdón para nuestros pecados. No tratar de alcanzar algún día lo inalcanzable que es que nunca voy a pecar nunca más. No lo vamos a lograr. Absurdo. Vamos a vivir culposos porque no vamos a llegar a ese estándar. Y finalmente está la palabra iniquidad, que es la más fuerte. Es la palabra awon en el hebreo. Es un acto torcido o malvado. A veces asociado con un intento consciente de hacer el mal. Es deliberadamente hacer el mal. Bueno. Hablo de nuevo de Agustín. A mí me asombró el libro Confesiones de Agustín. El libro Confesiones es la primera biografía en la historia del mundo que una persona, es una autobiografía, él habla de sí mismo. Que su autor habla mal de sí mismo es interesante. Porque lo que quiere hacer Agustín es exaltar la gracia de Dios. Y se da cuenta que para exaltar la gracia de Dios tiene que hablar mal de sí mismo. Y está bien, porque él habla de su pecado todo el tiempo, de lo que trata de hacer y no lo logra. Y empieza el libro y cómo empezó él a darse cuenta que era un pecador cuando era niño, que se subió a un árbol de peras, dice eso él, Agustín, y arrancó todas y las dejó tiradas en el piso y se fue. Y siempre siguió, a lo largo de su vida meditaba, ¿por qué arranqué todas las peras si no las iba a comer? Solo como una pulsión de hacer lo que está mal y que se pudrieran ahí en el piso en vez de dejarlas ahí para que alguno las podía comer, ¿no? Pero no, habrá comido una y tiró todas al piso, o dos, vaya a saber. Tremendo. Awon es eso, iniquidad. Hacer el mal por el mal en sí mismo. ¿Qué me importa? Es como una inclinación que tenemos en el corazón por eso. Asombroso. Claro que hay gente más malvada que vos y que yo. No se trata de eso según la Biblia. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí mismo a Dios. Nosotros, sin compararnos con nadie, debemos llegar con la ayuda de Dios, seguramente, el Espíritu Santo, a la conciencia de que somos pecadores, inicuos, malvados, transgresores. ¿Sí? El salmista declara que el perdón de los pecados de cualquier tipo, sean transgresiones, pecados o iniquidades, ya sea en contra de Dios o del hombre, ya sea grande o pequeño, ya sea consciente o involuntario, sea por omisión, por no hacer algo, o por comisión, por hacer algo que está mal, el salmista declara que ese perdón se encuentra solamente en Dios. Eso es lo que dice. No es tan importante qué clase de pecado cometiste. No es importante. Yo soy un pecador y sé que he pecado contra Dios. Eso es lo importante. Lo importante, según el Salmo, y es lo que recalca, es la bendición de recibir el perdón. Ese es el énfasis. Y acá también hay tres verbos: ser perdonado, cubrir y no culpa de iniquidad, dice. La palabra ser perdonado
La idea es de llevar, tengo acá la palabra en hebreo, pero no importa, llevarse algo, levantar, sacar algo, ¿sí? Es el acto de la eliminación del pecado, la culpa y el recuerdo del pecado, eso es ser perdonado, algo que se saca. La palabra cubrir es otro sinónimo, de nuevo, si buscamos en un diccionario bíblico especialmente, vamos a encontrar que mucha terminología se refiere a cubrir. Muy, muy hermoso eso. En el Nuevo Testamento se nos enseña que al final la forma de cubrir el pecado es con la sangre de Cristo. Cuando Dios mira mi pecado, no ve el pecado mío, ve la sangre de Cristo que lo cubre. Y eso es ser perdonado. Es hermoso. La palabra técnica teológica se llama propiciación. Cuando se rociaba sobre la tapa del arca, ¿se acuerdan que estaban los ángeles tocándose las alas, mirando hacia dentro del arca? Y en el arca había una copia de la ley. La ley decía, la ley, esa ley, los 10 mandamientos, dice que soy un pecador y que somos pecadores todos. Pero una vez al año se rociaba esa tapa con sangre de cordero sin mancha, previendo lo que iba a ser Jesucristo. De manera que los serafines, estos ángeles ahí cubriendo el arca, miraban, o los querubines, no recuerdo, miraba el arca y veía sangre, no veía la ley quebrantada por nosotros. Y eso es cubrir. Los pecados, bíblicamente hablando, se cubren con la sangre inocente de otra persona o de un animal, en este caso, del Antiguo Testamento. Es la expiación. Eso es lo que es. De esa manera el pecador podía ser reconciliado con Dios, con un Dios santo, porque su pecado era cubierto, ¿verdad? Qué hermoso. Hermoso. Ese es el mensaje de la Biblia. Por eso tantos sacrificios a lo largo del Antiguo Testamento, en el sistema ceremonial judío, que todos anticipaban el gran sacrificio, el único sacrificio, el sacrificio suficiente, que es Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, para que podamos ser perdonados. Y finalmente no culpa de iniquidad, dice acá, muestra la actitud de Dios hacia aquellos que somos perdonados como justificados. Dios decide no culparme a mí, ni a vos, si sos un cristiano de verdad. No nos culpa, no nos inculpa, no nos imputa. La palabra culpar acá es casi una palabra técnica, hoy más que nunca que tenemos computadoras, es no computa, no pone en mi cuenta, no está allí, no está en mi récord, digamos así, mi pecado. Lo cargó Cristo en la cruz. Por eso Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba cargando culpa de otro, no de Él, porque Él nunca pecó. En el momento que Cristo moría en la cruz, estaba muriendo por mi pecado y por los pecados de todos los que algún día iban a ser salvos. No de toda la humanidad, sino todos irían al cielo. Pero la Biblia habla, y Jesús habló mucho, del camino que va al cielo es angosto y pocos van por él. Y el camino que va a la perdición es ancho. Quiere decir que no murió por todos. Algún día explicaremos otra vez, ya lo hemos explicado hace años, por qué pensamos eso y creemos que eso honra a Dios y dignifica y exalta su sacrificio. Él murió por algunas personas, no por todas, para que esas personas no sean inculpadas de pecado. Él cargó con la culpa. A su cuenta se computó, digamos así, mi pecado se puso a la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo fue puesta a mi cuenta. De manera que cuando Dios mira mi corazón, que es pecador, no ve mi pecado, ve la justicia de Cristo. La sangre preciosa de Cristo que nos limpia y nos cubre de todo pecado. Es maravilloso. Es muy interesante, allá en Génesis 15:6, hablando de Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra contado ahí es la misma, que acá dice no culpa. Le fue atribuido, le fue contabilizado, computado a Abraham. La fe de Abraham en Dios le fue considerada justicia, aunque él no era justo. Pero se puso, y ese es el gran ejemplo del Nuevo Testamento, en Romanos sobre todo, para explicar cómo sucede esto de la salvación. Dios es como una transacción, digamos así, legal o comercial si querés. Mis pecados son puestos a la cuenta de Jesús y la justicia de Jesús es puesta a mi cuenta. Computado. Hermoso. Y así se logra, o sea, es posible que tengamos el perdón completo para toda clase de pecados. Por
la muerte de alguien que nunca pecó. En este caso, en el Antiguo Testamento, un corderito, sin mancha, limpio, sin defecto, etc. Pero todo eso, según el libro de Hebreos, era toda una figura de lo que iba a ser Cristo sobre la cruz, el cordero sin mancha. Y agrega acá algo que es un poquito inquietante. Digamos, en el verso 2 dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Uno dirá, pero acá hay una contradicción. O sea, si somos todos pecadores, ¿en qué espíritu no hay engaño? Todos, de alguna manera, no hay quien diga la verdad, no hay ni siquiera uno, digamos, parafraseando Romanos 3 al principio. Todos nos hemos desviado, todos, mi espíritu es engañoso, el tuyo también. Acá lo que está diciendo, podríamos decir, todo aquel que se arrepiente de veras, de verdad, a eso se refiere con el espíritu no hay engaño. Lo que está ofreciendo acá, porque es una promesa hermosa, que es bienaventurado cualquiera que encuentra perdón en Dios, pero no cualquiera. Cualquiera que se acerca a Dios sinceramente, de verdad, confesando su pecado. Y vuelvo a usar a Agustín para dar un ejemplo. Agustín él en ese libro Confesiones te va llevando y al final más o menos en la página 200, la mitad del libro, que es chiquito igual, él reconoce que su problema no era intelectual. Él figura durante años de su vida, a los 37 años creo que se convierte. Él hace pasar todo como que no le encontraba lógica al cristianismo, dice él. Y se metió en otras religiones, en otras filosofías. Pero al final confiesa y dice, no, mi problema no era ese. Es que a mí me gustan las mujeres. Ese era el problema de Agustín. Él no se quería hacer cristiano porque él sabía que si se hacía cristiano tenía que cortarla con su vida de lujuria. Y entonces Agustín llega a orar a Dios, pero no cuando se convierte, no, antes. Él le pedía a Dios, Señor, por favor, líbrame de la lujuria, pero no, todavía no. Bueno, ese es un espíritu en el cual hay engaño, digamos. Quiere sacarse del pecado porque se da cuenta que le está arruinando la vida, pero todavía no, porque está bueno el pecado. Le gusta el pecado. No quiere cambiar. Bueno, hay un espíritu de engaño, digamos. De engaño a sí mismo, ¿no? No hay honestidad genuina de decir, Señor, por favor, perdóname mi pecado, no lo soporto más. Mentira, si te encanta. ¿Cómo que no lo soporto más? Por eso es que muchas personas, lamentablemente, incluso entre nosotros cristianos, viven una vida de locos. Usan la palabra los psiquiatras esquizofrenia, una persona que tiene está tironeado por dos lados, ¿no? Como que quiere una cosa, pero en realidad no la quiere otra. Y ni él se pone de acuerdo consigo mismo. Ahora también le llaman trastorno bipolar, como dos polos, ¿no? Pero bueno, más allá de los nombres que le pongan hoy la medicina o la psiquiatría, es alguien que no es sincero. Por eso también Santiago, hablando de una persona, le dice que no tener una persona de doble ánimo le va mal en todo lo que hace. Porque no podés. A Dios no lo puedo engañar, ni vos, ni yo, ni nadie. Él sabe exactamente en qué estamos pecando, vos y yo, y en qué estamos mal. Y no, si querés recibir perdón, tenés que hablarle a Dios con toda sinceridad. Tenés que bajar la guardia y decir, Señor, esto es lo que me pasa. Soy terrible. No, mi corazón es bravo. En realidad no quiero dejar esto. No me gustaría que me lo saques. Bueno, olvídate que Dios te perdone con esa actitud. Acá lo está diciendo. ¿Sí? Salmo 134 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En Dios hay perdón, pero a veces no lo obtenemos porque vamos con nuestro corazón insincero, digamos así. ¿Sí? Hermoso cuando Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, quiere explicar del perdón, habla de Abraham, pero también habla de David. Romanos capítulo 4, versículo 6. Noten lo que dice. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y vos decís, ¿dónde dice eso? ¿A dónde David habla del hombre a que Dios le atribuye justicia sin obras? Acá, lo acabamos de leer. Y Pablo cita, diciendo, verso 7 de Romanos 4, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Es hermoso
Pablo, para explicar la justificación por fe, no por obras, además de usar a Abraham, que tuvo fe y su fe le fue contada por justicia, habla de David, de este salmo, de alguien que no se le toma en cuenta su pecado. Eso es lo que significa la salvación por medio de Cristo. Que Dios no me va a tomar en cuenta mis pecados, porque mis pecados ya los juzgó en la cruz. Eso es el Evangelio. Y yo le hago paro un poquito acá, hago un paréntesis. Con los años, hablando de personas que han estado en iglesias, sobre todo carismáticas, donde los han bautizado y les dieron el Evangelio como si fuera una píldora, ¿no? ¿Te gustaría ir al cielo? Sí, claro. Bueno, haz esta oración conmigo. Y hacen la oración y ya. Y los bautizan. Pero nunca, jamás nadie les explicó cuál es el problema y cuál es la solución. Nunca entendieron cómo fue posible que Dios te perdone tus pecados. Solo fue posible y es posible porque Jesucristo murió por ellos en la cruz. Y vos debes creer de todo corazón que el que estaba muriendo en la cruz era Dios, el Hijo. Y que su sangre es preciosa porque es el Hijo de Dios. Y que su sangre, su muerte, es suficiente para limpiarte de todos los pecados si vos venís a Él arrepentido y creyendo de todo corazón que lo que hizo Él en la cruz alcanza y sobra. Con eso alcanza. No tenés que hacer nada extra. No tenés que sumar nada. No tenés que completar. Es completo. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Ya está. Está completo. Está pagado. Todo está pagado. La palabra es tetelestai en griego. Tetelestai. Consumado es. Y encontraron los arqueólogos documentos como cuando vas a la farmacia, viste que en un lado, no sé por qué, nunca entendí, pero en un lado te dan el remedio y en otro lo tenés que pagar, ¿no? Primero lo pagás y te dan un recibo con un sello que dice pagado, y después vas al otro mostrador y te dan el remedio. Bueno, así más o menos, el sello, encontraron los arqueólogos que sellos decían consumado es, tetelestai. Tetelestai, ya está todo pago, ya está pago. Cuando Cristo murió en la cruz pagaba por mis pecados y por eso yo puedo ser salvo. Y resucitó, y al saber yo y al entender que Jesucristo está vivo, tiene todo el sentido del mundo que yo le pida a Jesucristo que sea Él mi Salvador. Porque Él pagó por mis pecados y muriendo, ¿no? Pero Dios el Padre lo resucitó el tercer día como una señal, como una confirmación de que estaba todo satisfecho, que la justicia de Dios quedó satisfecha con ese sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Maravilloso. Y por eso Pablo usa este salmo para explicar ese concepto. De una persona, dice acá, a quien Dios atribuye justicia sin hacer obras. Maravilloso. Ese es el Evangelio. Por gracia, le decimos nosotros, no por obras. La palabra bienaventurado es la palabra aserré o aserré en hebreo, que tiene que ver con la felicidad, con alguien que está altamente favorecido. No sé si te ha pasado, hay días en la vida de uno creyente, digo yo, que parece, no sé, que hasta el aire parece que tiene gusto. No sé, estás agradecido a Dios y digo, oh Señor, no puedo creer. Qué maravilla estar bien contigo. Está todo bien. Cuando estoy bien contigo, estoy bien. Todo está bien. Qué belleza. Describe el gozo real, esta palabra, aserré, y la satisfacción que viene por saber que uno está bien con Dios. Estoy bien con mi Dios, cantamos nosotros. Qué hermoso. Felicidad celestial, gozo eterno, podríamos decir. Liberación de la carga del pecado, de la culpa, de la oscuridad del pecado de nuestra vida. Gracias a Dios por eso. Aún si tenemos dificultades físicas, qué lindo cantar esto, dame a Cristo, que cantamos recién. No lo explicamos hoy, a veces ya lo cantamos con decirlo, pero esta es una canción que se llama Negro Espiritual. Esto cantaban esclavos en Estados Unidos, que al ser esclavos, por supuesto, no podían hacer lo que querían. Habían sido traídos de África contra su voluntad y los vendían en un mercado y trabajaban en los campos de algodón y de tabaco en la costa este de Estados Unidos. Pero estaban satisfechos, habían encontrado el perdón de sus pecados, habían encontrado vida en Jesús. Y dame a Cristo, dame a Cristo. Aún en las circunstancias más feas, imagínate lo que sería trabajar como un esclavo, de sol a sol, maltratado con la comida básica para que no te mueras, lo mínimo para no dañar la herramienta, digamos, ¿no? Porque así se trataban como herramientas. Sin embargo, se sentían satisfechos. Y eso es la experiencia de una persona que ha sido perdonada. Al final
encontraste la clave de la vida, digamos. El kit de la cuestión, como se suele decir. Eso es el todo del hombre, es estar bien con Dios. Wow. Por eso este hombre que escribió el himno, tengo acá la historia, pero vamos a ahorrar tiempo. Este hombre que escribió el libro, Estoy bien con mi Dios, bueno, fue en medio de las circunstancias peores que una persona se puede imaginar. Imagínense. El hombre perdió todo, tenía casa, había invertido mucho dinero, era un abogado. El hombre se llamaba Spafford, era un abogado. En Chicago hubo un incendio enorme que casi toda la ciudad se quemó. Se le quemaron todas las casas a él. Él había programado un viaje para ir a Inglaterra y como estaba tratando de resolver todos los asuntos económicos de él, mandó a su esposa y a sus hijas en un barco a Inglaterra y el barco se hundió, chocó contra otro barco y se hundió. La esposa salvó su vida, sus hijas no. Y la esposa llega hasta las costas de Inglaterra y le escribe un telegrama a él. Y el telegrama dice, única salva. Ella, única salva, o sea, implicando que sus hijos habían muerto todos, los tres creo. Única salva, pero estoy bien, le puse la esposa. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Eso le manda a la esposa en un telegrama. Y él al final, bueno, que arregla sus cosas, va para encontrarse con su esposa. Y cuando pasa el barco donde estaba él ahora y pasa en el lugar donde se había hundido y muerto sus hijas, él ahí se va al camarote y escribe una canción, que es la que cantamos nosotros, usando el telegrama de su esposa. Estoy bien con mi Dios. Todo está bien, única salva, estoy bien. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Y escribe el famoso himno, ¿no? Estoy bien con mi Dios. Y acá lo tengo escrito, no lo voy a leer, solo una estrofa. Feliz yo me siento. El hombre escribe eso cuando ve el lugar donde se murieron sus hijas. Había perdido sus posesiones, había perdido sus hijas, solo le queda su esposa. Parece Job, ¿no? La historia de Job. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Bueno, en el original dice estoy bien con mi alma. Estoy bien con mi alma. En inglés dice estoy bien con mi alma. Que es lo mismo, estoy bien. He sido perdonado. Mi culpa Dios llevó. Está bien. ¿Qué va a ser? Tremendo. El gozo del perdón. La bendición del perdón. Versículos 3 y 4. Me fui muy largo con esto. Vamos a tratar de resumir acá. En segundo lugar, la maldición de la culpa. ¿Sí? Versículos 3 y 4. Mientras callé, o sea, mientras no confesé, es el punto, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Explica sensaciones, ¿no? Internas, sufrimiento emocional, sufrimiento físico, esto que hablamos de enfermedades funcionales, que le llaman ahora también psicosomáticas. O sea, te hacen estudio, está todo bien, te hiciste la tomografía, está bien, el análisis de sangre está bien, todo te da bien, pero te sentís mal. Bueno, eso es lo que está diciendo David. Mientras callé, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, imagínate, todo el día lamentándose. Porque de día y de noche, acá explica, porque da una ampliación de lo que acaba de decir, porque de día y de noche, todo el día, se agravó sobre mí tu mano. Al hablar de la mano de Dios en esta situación de David, lo que está haciendo es reconocer que él está mal por la acción directa de Dios, la mano de Dios. Él no está bien porque Dios lo está torturando de alguna manera. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Una frase rara, lo que es simbólico, por supuesto. Así que cuando estamos felices y gozosos, la Biblia usa la idea, dice en el Salmo 1, un árbol plantado junto a aguas, que da su fruto en su tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, acá no hay aguas, acá está seco el hombre. Se volvió mi verdor, imagínate una planta toda verde, preciosa, toda seca, en sequedades de verano. Selá. La palabra Selá es una notación musical, todos coinciden, más o menos coinciden de que es una pausa con los instrumentos o algo, porque esto se cantaba, ¿verdad? Eso es lo que es Selá y varias veces aparece. Bueno, es una experiencia triste que está contando. El hombre estaba... A ver, no todos los seres humanos tenemos la misma sensibilidad, ¿no? Y de hecho la psicología moderna, a partir de Freud,
fue de alguna manera desarrollada como para acallar el alma y la culpa. ¿Sí? Todos tenemos la conciencia, todos los seres humanos, todos tenemos conciencia y todos experimentamos culpa cuando pecamos. Dios lo hizo así. Y Dios lo hizo intencionalmente para que sea desagradable. Así buscamos a Dios de nuevo. Porque nuestra mayor necesidad en la vida es estar bien con Dios. Y gracias a Dios por nuestra conciencia, que nos muestra que algo no está bien y nos hace ir a Dios corriendo. Lamentablemente el mundo de hoy, que está de alguna manera gobernado, por decir así, por filosofías seculares anti-Dios, ha encontrado formas de acallar esa conciencia. O por lo menos por un tiempo. La gente no está bien, no estamos bien. Las medicaciones psiquiátricas se venden como caramelos, digamos. O sea, en algún punto funciona, en algún punto falla. O si te dan medicaciones te acallan la conciencia, pero te ecualizan todo, digamos. Andás como... Hay gente que anda caminando, parece que están flotando, son la invasión de los muertos vivos, no sé cómo se llama. Y sí, porque están muertos en vida. Y claro, te acallan la conciencia, pero no resuelve nada. Toda esta sintomatología, digamos así, que David expresa, de alguna manera la van bajando. Pero no es vida eso. Era más fácil confesar pecado. Es lo que está diciendo David, ¿no? Es muy triste. Tremendo. Y todos sabemos, ¿no? No dormimos bien, no digerimos la comida, en fin, empieza una serie de consecuencias que está todo mal. Mientras callé, y la clave es no confesar. Por alguna razón, mayormente debe ser el orgullo, decir, no, acá me planto, yo no hice nada. Esto no está mal, yo digo que no está mal, a mí no me parece mal eso. Y empieza uno como a endurecerse, qué triste. A mí me da tristeza, hermanos, conozco a muchos de ustedes y a veces yo veo que se han puesto de alguna manera, no sé por qué. Solo sé que algún día vas a confesar pecado y te vas a liberar, pero no estás bien, yo te veo. Algunos de ustedes no están bien. Han decidido en algún momento decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera y ya está. Basta de tanta vuelta. Bueno. No estás bien, no vas a estar bien. Confesá pecado, habla con Dios, no conmigo. Contra mí no pecaste, seguramente. Pero busca a Dios y confesá pecados a Dios. Y apartate. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Deja de excusas. No digas, no, fui al doctor y me dijo que tengo el síndrome, no sé, LXZ, no sé. Dale, che. Si vos lees la Biblia. El problema es otro, vos sabés. Y por más que te repitas que lo que estás haciendo está bien, no es pecado, vos tenés libertad, bueno, Dios sabe que es pecado y vos sabés que lo es. Vos tenés conciencia y vos sabés. Y así no vas a ser feliz. Vas a buscar sustitutos. Pronto vas a buscar algo que te satisfaga aparte de Dios, porque ya Dios no te satisface. No lo experimentás, porque en un sentido estás porfiando contra Dios. ¿Cómo te va a satisfacer? Bueno, las experiencias entonces, las bendiciones, anteriormente yo dije que eran las experiencias de uno que por fin confesó su pecado. Y ahora vamos a hablar de las lecciones de este que confesó sus pecados. Lecciones sobre confesión, culpa y perdón, ¿sí? Noten que dice el verso anterior, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Noten de nuevo la palabra pecado, transgresiones y habla de maldad de mi pecado, la iniquidad de mi pecado. ¿Qué es un énfasis? En hebreo así hacían énfasis, repitiendo la misma palabra o sumando sinónimos. Por eso dice Cantar de los Cantares, es la canción más grande que hay jamás, ¿no? El poema más lindo que hay, el Cantar de los Cantares. Por ejemplo, Rey de Reyes y Señor de Señores, son énfasis. Cuando dice la maldad de mi pecado, está hablando de la pecaminosidad de mi pecado. Está tratando de enfatizar. Pero tú perdonaste, es una consecuencia. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová.
¿Sí? Pecado, iniquidad, transgresiones. Y tú perdonaste la pecaminosidad de mi pecado. Hermoso. Esto ya es la parte didáctica. Nos está animando el escritor a confesar. Porque dice, mientras callé estaba enloquecido. Al final confesé y recibí el perdón. Y eso sería la liberación de la confesión. Y las lecciones entonces de la confesión. Por esto, verso 6, esto es una lección. Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Para confesar es la idea. Orará para confesar todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Nos está contando David sus experiencias para que hagamos lo mismo que hizo él después de tanto tiempo de estar porfiado. Cuando dice que en el todo santo, la palabra santo es Hasid, da la idea de cualquier persona que está bajo el pacto con Dios en el Antiguo Testamento. Esa es la idea de una persona que se considera parte de la comunidad de Dios. Nosotros, los creyentes. Está hablando de los creyentes, es tremendo. No le está hablando a ateos que andan por ahí, a nosotros los creyentes. Que busquemos a Dios y confesemos nuestros pecados en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Acaso hay momentos, acaso Dios se esconde de nosotros? ¿Hay tiempos donde Él no puede ser hallado? ¿Qué está diciendo? Bueno, hay días especiales. Cuando Dios nos habla, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Ese es el tiempo en que Dios puede ser hallado. No es que Dios se esconda, es que nosotros hay momentos donde estamos sensibles y hay momentos donde estamos completamente endurecidos. Ese no es el tiempo. El tiempo para confesar pecado es cuando Dios toca tu corazón. Ojalá sea hoy, ¿no? Y ese es el tiempo en el que Dios puede ser hallado. Por vos, que en general cuando estás empecinado no lo vas a buscar. ¿Sí? A eso se refiere. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el Salmo 95, lo repite 3 veces en Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el tiempo en el que Dios puede ser hallado. Cuando vos oigas la voz de Dios y digas, capaz que lo que me está pasando es por el pecado. Puede ser. Y entonces confesa a Dios, busca a Dios para que te perdone. Ese es el punto, sí. Cuando dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, a el que busque a Dios para perdón. Esto es todo simbólico, estar rodeado de agua. Imagínense las imágenes que vemos de inundaciones, personas arriba del techo o paradas arriba del techo del auto, todo abajo. Lo que está hablando de inundaciones son los problemas que empiezan a rodearte como si fuera una inundación, un temporal. A eso está hablando, ¿no? Es una metáfora de la disciplina de Dios. Dios a quien ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y ahí estás vos emperrado de que no vas a pedir perdón, que vas a hacer lo que vos querés, y empiezan a sucederte cosas de todo tipo. Y lo compara con una inundación. Bueno, cuando confesamos pecado, lo que está diciendo acá, esa inundación no van a llegar hasta ti. No te van a afectar. Lo contrario, obviamente, ¿no? Si vos te empecinás, si yo me empecino. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Acá está hablando, ¿no? No dice me librarás de la inundación, me guardarás de la angustia. Eso es el punto. Dios nos va a proteger. Dios tiene control de todo, aún de nuestra salud. Dios, para traernos a Él de nuevo, nos puede hacer la vida imposible, al punto que parecemos que nos estamos volviendo locos. Y así es el caso de David, parecía que se estaba volviendo loco. Así fue con Nabucodonosor, se volvió loco. Se dejó crecer las uñas, el pelo, comía pasto, andaba en 4 patas, estaba loco. Hasta que reconoció que Dios estaba encima de todo. Y ahí le volvió la salud. Dios hace lo que Él tiene dominio sobre todas las cosas, ¿verdad? Esas son lecciones de la confesión. Veamos lecciones de la culpa, versos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No sabemos bien quién habla acá, si habla el salmista o habla Dios. Quizás habla el salmista cosas que le dijo Dios a David. No sabemos, pero parece que le está reprendiendo. No seas
Sobre todo el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es raro, sobre todo la última línea, sobre ti fijaré mis ojos. No creo que David fije el ojo sobre nosotros, ¿verdad? Los que leemos, Dios fija el ojo sobre nosotros, que habla de guía, de la guía de Dios. Dios va a estar encima nuestro, va a estar mirando, nos va a estar guiando de alguna manera, para que no seamos tercos, como un caballo, como un mulo, que tienen que tirar y no quieren avanzar. Yo hace años me pusieron a cuidar unas vacas. ¿Para qué, no? Las vacas se dieron cuenta enseguida que yo no tengo ni idea de cómo hacen las vacas. Y se me fueron todas abajo de un monte y no las podía traer de ninguna manera. Y al final me dijeron, bueno, déjalo. Y fue el que las cuida y hizo así y ya las vacas salieron todas corriendo. Y yo no había manera que las haga manejar, no las podía manejar. Bueno, supongo que cuando habla de un caballo y un mulo, está hablando de exactamente más o menos ese cuadro. No había forma, no las podía hacer caminar, la agarraba de la correa y tiraba y no caminaba. Se reían de mí las vacas. Por dentro, porque yo no escuchaba nada, pero me sentí realmente un inútil, obviamente. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, tengo más anécdotas, pero no vienen el caso. Con caballos también, no hubo forma. O sea, nada. Hizo lo que quiso el caballo y toda mi familia pensando que yo me estaba por ir a otro mundo. Sí, en fin, no lo pude controlar. Estaba desbocado, yo por culpa mía, ¿no? Por no saber. Él mordió el freno, ya el freno no le tiraba, lo había mordido y salí como parecía el zorro. Bueno, no importa. Más o menos. Esto es algo de sabiduría, ¿no? Te enseñaré, te haré entender. Así somos, necesitamos que nos enseñe. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, guiándonos, aconsejándolos. El problema acá es el orgullo, obvio. Está muy simpática la comparación con el caballo, con el mulo. Pero si nos ponemos a pensar bien, el problema nuestro es el orgullo. Es el orgullo que no queremos, no nos dejamos. No nos dejamos. Y parece que Dios da a entender esta imagen que Dios necesita darnos con algo, ¿no? Con la espuela, con una lanza, no sé, con una rama, lo que sea, hasta que no nos movemos, hasta que al fin decimos, ok, está bien, me rindo. Y mientras tanto estamos sufriendo de balde, al cohete, porque era más fácil confesar. ¿Por qué no lo hacemos? Dice Proverbios 13:15, y me falta un punto y ya. Pero esto lo quiero agregar a esta parte de las lecciones de la culpa. Siempre lo usamos en consejería, Proverbios 13:15. El camino de los transgresores es duro. Memorizarlo, el camino de los transgresores es duro. Ninguna persona, ninguno de nosotros, que se empecine en no bajar la guardia y pedir perdón y buscar de parte de Dios el perdón por medio de la confesión, le va a ir bien. El camino de los transgresores es duro. Es duro. Yo no me puse a pegarle a las vacas, porque me di cuenta que el problema era yo, no las vacas, ¿no? Yo no tengo experiencia. Al final lo fui a llamar al que me pidió que las cuide, y enseguida las arrió. Pero el punto acá no es que necesitamos que alguien venga con experiencia a guiarnos, es que tenemos que ya ceder, ya basta. ¿Te parece que vos vas a cambiar la forma en que Dios inventó las cosas? ¿Te parece que te va a funcionar ir en contra de Dios? No. El camino a los transgresores es duro, te va a ir mal. No hay forma, te va a ir mal. Te va a ir mal. Y finalmente, lecciones del perdón. Versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío. Parece un proverbio esto. Hace el contraste. O sea, está hablando del creyente y el no creyente. Muchos dolores habrá para el impío. El impío es un no creyente. A veces los creyentes actuamos como si lo fuéramos. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esto del camino de los transgresores es duro, Proverbios 13:15, es exactamente igual a muchos dolores habrá para el impío, para el transgresor. Te va a ir mal. Mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Y termina con gozo. Alegraos en Jehová y gozaos justos
y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Precioso. Miren, estoy en una hora que hace años les mostré este librito. Realmente a mí me impactó un dibujito que hay acá. No sé si se va a ver, no sé si lo pueden enfocar acá, pero este dibujito a mí me re bendijo. Este es el hombre, se llama Capacitado para Orientar, cómo dar consejo y exhortación bíblicamente, Jay Adams. Este libro comienza explicando, es el primer libro de este hombre, después se escribió como 100, pero este se explica acá cómo él trabajaba en los neuropsiquiátricos y las cosas que veía, los casos que veía, y vio que muchas personas adoptaron una conducta extravagante, extraña, parecían locos. No sé si usó la palabra locos, pero parecían esquizofrénicos y no sé qué más. Y él descubrió, trabajando con ellos, que todo era que no confesaban pecados. La culpa, la culpa, la culpa. Y entonces en un momento hay un capítulo que se llama Confesar los pecados, y él hace este dibujito, no sé si lo llegan a ver. Es con palotes, ¿no? Es una persona cargando como una roca que dice culpabilidad y flechas. ¿Sí? ¿Lo ven? Y él dice que la forma de empezar a vivir bien, y él acá anima con este dibujito, dice escribir sobre cada flecha, cada pecado que vos reconocés que nunca has confesado, y confesalo. Y cada pecado que te saques de encima y sea perdonado, es una liberación. Es una liberación. Dice así, y termino con esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Estas palabras son sencillas y directas. No hay nada en ellas que sea difícil de entender. Dicen exactamente lo que quieren decir y quieren decir exactamente lo que dicen. El remedio de Dios para los problemas del hombre es la confesión. El encubrimiento de las transgresiones conlleva miseria, derrota y ruina. Pero la confesión del pecado y su enmienda, el que los confiese y se aparta, su enmienda, traen consigo un perdón y alivio misericordiosos. Que el Señor use su palabra en cada uno de nosotros. Dios, te damos gracias. Por favor, Señor, ayúdanos. Danos la luz, Señor, humíllanos, quebrántanos, para no seguir en contra de ti, Señor, que no tiene caso. Tú sabes todo, tú puedes todo. Tú eres el autor de la vida, el que sabe cómo se debe vivir. Y nosotros en algún momento de nuestro pasado hemos decidido que mejor hacerlo a nuestra forma. Nos hemos creído más sabios que tú, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a cada uno. Cada uno sabe delante tuyo lo que está haciendo, lo que piensa, en qué se ha empecinado, Señor. Por favor, danos la gracia de dejarnos llevar por ti en vez de sufrir consecuencias. Tarde o temprano, Señor, nos vamos a arrepentir, y ¿por qué no hacerlo hoy mismo? Hacerlo cuanto antes. Yo oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor, tócanos. Por favor, perdona nuestros pecados, líbranos, Señor, de culpa. Por favor, Señor, pasa por alto. Cubre, Señor, nuestro pecado. Ayúdanos a confesar de verdad, Señor, sin hipocresías. Ayúdanos a de verdad buscar en ti el perdón, pero hacerlo de corazón, de verdad, sinceramente, Señor. Y si aquí entre nosotros hay personas, o el día de mañana escuchan personas que nunca te han pedido perdón, entendiendo lo que pasó en la cruz, atribuyéndoloselo a sí mismos, Señor. Nunca han verdaderamente clamado a ti, el Cristo resucitado, el que murió por nuestros pecados y vivió una vida perfecta para poder cargar Él nuestros pecados y darnos a nosotros su justicia. Señor, ayúdanos. Ayuda a cada persona para buscar en ti el verdadero perdón por medio del sacrificio perfecto y suficiente que se hizo en la cruz, que tú hiciste en la cruz, Señor. Ayúdanos, por favor, perdónanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.